A ver, seamos sinceros, cuando pensamos en filosofía, de buenas a primeras solemos imaginarnos libros polvorientos, clases aburridas y teorías abstractas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro día a día. Pero hoy vamos a darle una vuelta completa a esa idea. En este análisis vamos a plantear la filosofía como lo que verdaderamente puede ser: un kit de supervivencia, una caja de herramientas viva y súper útil para navegar por esta vida tan acelerada que llevamos. Vamos a emprender juntos un viaje para alcanzar una mayor lucidez frente a toda esta tecnología que nos rodea, entendiendo cómo las pantallas y esos dichosos algoritmos están moldeando nuestra libertad y nuestro propio mundo. Para que no nos perdamos, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. La filosofía como transformación personal. 2. El reto de la atención. 3. La identidad en la era digital. 4. La sostenibilidad y la responsabilidad planetaria. 5. La justicia en un mundo global. Y para terminar, el punto 6. La creación de una nueva práctica vital. Empezamos fuerte. Punto 1. La filosofía como transformación personal y cómo podemos recuperar de una vez por todas nuestro espacio mental. Aquí es donde la filosofía sale de las aulas y se remanga de verdad. Y para entender esto tenemos que hablar de un concepto clásico alucinante: la asquesis. Seguro que la palabra ascetismo nos suena a pasarlo mal, a castigo o a privarnos de todo lo bueno de la vida. Pues bien, pensadores como Galparsoro le dan un enfoque totalmente distinto. Lo ven como una antropotécnica. Suena complejo, pero es básicamente un gimnasio para la mente. No se trata de sufrir ni de mortificarnos, sino de entrenar nuestros hábitos de manera consciente. El objetivo es cultivar una libertad muchísimo más lúcida, para no dejarnos arrastrar por esas formas de vivir tan empobrecidas que a veces nos impone la aceleración moderna. Es fortalecer nuestra capacidad de decidir dónde ponemos nuestra atención. Y esto encaja a la perfección con lo que decía el filósofo Pierre Hadot. Para él, en la antigüedad, la filosofía no era solo acumular datos o memorizar teorías de memoria. ¡Qué va! Eran ejercicios espirituales puros y duros. Leer con atención profunda, meditar, observar, todo pensado para darle un vuelco radical a nuestra forma de percibir el mundo. El saber no se separaba de la existencia, tenía que servir para algo sumamente práctico, que era configurar una vida más lúcida. Lo que nos lleva de cabeza al segundo bloque: el reto de la atención y cómo sobrevivir a este incesante enjambre digital. Este es, sin duda, el mayor campo de batalla que tenemos ahora mismo. Hay una teoría espectacular del filósofo Byung-Chul Han que explica este escenario a la perfección. Él divide nuestro entorno en cosas y no cosas. A lo largo de la historia, la vida humana se ha apoyado en cosas, objetos sólidos, duraderos, que nos dan estabilidad y nos anclan al mundo físico. Pero ¿qué pasa hoy? Que vivimos rodeados de no cosas, es decir, de información pura, y esa información es fugaz, volátil y, admitámoslo, tremendamente adictiva. No nos aporta ninguna estabilidad, sino que hace que el tiempo pase volando, cambiando por completo las reglas de cómo experimentamos la realidad de cada día. Y de ahí surge un concepto que da muchísimo que pensar: el Phono Sapiens. Según Han, estas plataformas digitales están milimétricamente diseñadas para secuestrar nuestra atención. Nos pasamos el día tocando la pantalla del móvil, deslizando el dedo, dando a un me gusta o comprando con un solo clic. Elegimos opciones de un menú ya prefabricado, pero rara vez actuamos de verdad para transformar algo. Y ahí está la trampa. Confundimos esa comodidad tremenda de tenerlo todo al alcance de los dedos con una libertad humana real y reflexiva. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a todo este bombardeo? Pues aquí es donde entra en juego la asquesis digital, de la que hablábamos antes. Y ojo, no se trata de tirar el móvil por la ventana y volver a la Edad Media. Es un compromiso ético necesario. Hablamos de acciones muy deliberadas: obligarnos a practicar la lectura lenta, buscar momentos para desconectar y pensar un poco, comprobar siempre de dónde viene lo que leemos y plantarle cara a esa infomanía, esa necesidad imperiosa de estar siempre conectados. Básicamente es crear nuestra propia ética de la atención en un entorno diseñado expresamente para distraernos. Pasemos al punto 3, la identidad en la era digital. ¿Quiénes somos realmente cuando entramos en la red? Porque claro, lo digital no solo nos distrae, sino que moldea fundamentalmente quiénes somos. Resulta muy revelador desmontar la idea de que tenemos un único yo inmutable. El economista Amartya Sen nos recuerda que nuestras identidades son siempre múltiples y cambian según el contexto. Pero el sociólogo Bruno Latour va un paso más allá para esta época. Explica que hoy en día nuestra identidad es un ensamblaje entre actores humanos y herramientas tecnológicas. Nuestra imagen pública está completamente filtrada por algoritmos, perfiles y datos. Y aquí está el reto clave. Los sistemas digitales a menudo intentan encasillarnos en identidades rígidas, empujándonos hacia la polarización simplemente porque así es más fácil predecir nuestro comportamiento. Reconocer esta tensión es vital para mantener un poco de autonomía. Todo esto nos deja frente a una pregunta de lo más profunda.
¿Cómo podemos proteger algo tan íntimo como nuestro propio yo y nuestra autenticidad, cuando esa identidad está siendo producida, clasificada y empaquetada continuamente por sistemas y algoritmos que ni siquiera logramos ver? Este es seguramente el mayor reto moderno para lograr una conexión humana real. Damos el salto al punto 4, la sostenibilidad y nuestra responsabilidad planetaria. Vamos a ampliar el foco y a mirar un poco más allá de nuestro propio mundo interior. Porque la filosofía de la tecnología nos pide ineludiblemente que miremos nuestra huella en el llamado antropoceno. El primer paso es asumir una realidad aplastante. Nuestras pequeñas acciones diarias, sumadas a las de miles de millones de personas, acaban teniendo un impacto geológico global tremendo. El pensador Arias Maldonado señala que tenemos que cultivar una verdadera conciencia planetaria y convertirnos en ciudadanos ecológicos. Pero, y aquí viene un apunte brillante de Moreu Carbonell, hay que tener mucho cuidado. A menudo, gobiernos y empresas usan lo que se conocen como nudges, pequeños empujoncitos psicológicos que guían nuestro comportamiento para que reciclemos o consumamos menos. Suena bien, sí, pero la filosofía nos advierte que debemos ser muy críticos, porque si no son totalmente transparentes, rozan la manipulación pura y dura. Lo que nos conecta directamente con el quinto bloque, la justicia en un mundo global y esas grandes estructuras invisibles que lo sostienen absolutamente todo. Pensemos en esto por un segundo. ¿Qué cantidad de trabajo invisible y de enorme coste ecológico hace falta para mantener esa tremenda comodidad digital que disfrutamos a diario? Esta es la esencia de lo que el pensador Mendieta llama la globalización desde abajo. Poder pedir un paquete con el móvil y que nos llegue al día siguiente sin fricciones no es magia. Detrás hay inmensos centros de datos devorando energía y poblaciones en los márgenes que asumen todos esos costes ecológicos sin recibir apenas los beneficios. Alcanzar la lucidez significa precisamente no apartar la vista frente a esta realidad tan incómoda. Y para entender cómo hemos llegado a esto, el marco que propone Zygmunt Bauman es de una claridad brutal. Él explica que hoy en día el poder es global, las grandes corporaciones y los mercados financieros son extraterritoriales, se mueven por todo el planeta a la velocidad de la luz, tomando decisiones a nivel mundial. Sin embargo, la política sigue siendo local. Está atada a la tierra, a unas fronteras, es completamente estática. ¿Y cuál es el resultado de este desajuste? Que al final, las poblaciones locales acaban sufriendo las consecuencias de decisiones que se toman a miles de kilómetros de distancia, sobre las que sus políticos no tienen ningún control. Es una asimetría estructural impresionante. Llegamos así a nuestra última parada, el punto 6. Cómo armar una nueva práctica vital para reivindicar ni más ni menos que nuestra propia humanidad. Bueno, el secreto de esta práctica diaria integral es entender cómo se interconectan estas 6 piezas para formar una resistencia activa de verdad. No nos vale con elegir solo una. Si logramos proteger nuestra atención de la incesante aceleración digital, ganamos autonomía. Esa autonomía mental es la que nos permite darnos cuenta del impacto ecológico, lo que a su vez nos obliga a reclamar justicia para quienes quedan invisibilizados en esta inmensa red global. Al mismo tiempo, tenemos que defender una identidad rica, plural y razonada, frente a quienes buscan polarizarnos. Y, finalmente, usar toda esa lucidez para exigir unas mejores instituciones y una gobernanza que sea verdaderamente democrática. Todo está conectado y funciona como nuestro mejor escudo protector. Y fíjense porque esta es verdaderamente la idea más potente de todo nuestro recorrido. Por mucho que avance imparable la inteligencia artificial, por muchos algoritmos que intenten predecir nuestro próximo paso y por muchas crisis globales que enfrentemos, hay una verdad irrefutable. El ser humano está inacabado. Siempre está en pleno proceso de construcción. Tenemos una capacidad inmensa, casi infinita, para la lucidez, para detenernos a revisar lo que hacemos y sobre todo para negarnos rotundamente a que nos traten como simples métricas, perfiles de datos o consumidores impulsivos. Ese examen filosófico de nosotros mismos sigue siendo nuestra herramienta más valiosa. Así que, para terminar, nos queda una última reflexión de la que no podemos escapar. ¿Vamos a dejar que nuestras vidas funcionen en piloto automático, administradas en la sombra por líneas de código? ¿O vamos a tomar las riendas y utilizar todas estas herramientas filosóficas, esta asquesis, para diseñar de forma consciente nuestro propio camino hacia la lucidez? La respuesta depende de lo que hagamos a partir de ahora. Ojalá todo esto nos sirva de inspiración para mirar la tecnología que nos rodea, a partir de hoy, con los ojos un poco más abiertos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido